Sientes que algo te persigue, y no es miedo, es reconocimiento. Este video llegó porque la llave del universo ya identificó tu frecuencia, y lo que verás revelará por qué el 369 siempre estuvo esperándote. Hay una quietud extraña en este momento, algo que no terminas de nombrar pero que tu cuerpo registra como familiar. Tal vez sea una presión discreta en el pecho, una calma que no pediste pero que se instaló apenas comenzaste a ver estas palabras. No llegaste aquí navegando al azar, fuiste reconocido. Y lo que se mueve ahora en tu campo no es casualidad ni algoritmo, es causalidad invertida. El futuro ya envió la señal y tú respondiste sin saberlo. Esto no llega por azar. El número 369 no es un código inventado por entusiastas de lo esotérico ni una moda pasajera de manifestación. Es una llave vibratoria que Nikola Tesla, uno de los ingenieros más lúcidos del siglo XX, describió como la clave para comprender el universo. Tesla no hablaba en metáforas. Sus observaciones sobre la electricidad, el magnetismo y la resonancia lo llevaron a concluir que si entendiéramos la magnificencia del 3, el 6 y el 9, tendríamos una llave hacia el universo. No era misticismo, era patrón observable. Y lo curioso es que cuando alguien se cruza con esta idea, cuando de verdad se cruza, no solo la lee, algo en el cuerpo responde antes que la mente. Una vibración imperceptible, un asentimiento interno. Como si el organismo recordara algo que la biografía olvidó. Ahora detente un instante. Siente el borde de tu respiración, esa frontera donde el aire entra sin que lo ordenes. Ahí, en ese umbral involuntario, hay un ritmo que no controlas pero que sostiene todo. El 369 opera en esa misma lógica. No lo persigues, lo permites. Y si estás viendo esto, ya lo permitiste. La llave ya gira en lo invisible. ¿Pero qué significa exactamente que el 369 sea una llave? Aquí entra la paradoja que las mentes frías necesitan para quedarse. Tesla observó que en sistemas de doblado de frecuencias, duplicar números secuencialmente, el patrón siempre regresa al 3, al 6 o al 9. Si empiezas con 1 y lo duplicas, obtienes 2, luego 4, luego 8, luego 16, 1 más 6 es igual a 7, luego 32, 3 más 2 es igual a 5, luego 64, 6 más 4 es igual a 10, 1 más 0 es igual a 1, y vuelves al principio. Pero si haces lo mismo con 3, obtienes 6, luego 12, 1 más 2 es igual a 3, luego 24, 2 más 4 es igual a 6, y así indefinidamente, siempre 3, 6, 3, 6. Y el 9 es todavía más extraño. Cualquier múltiplo de 9 suma 9. El patrón se sostiene solo, como si operara en un nivel distinto de la secuencia numérica lineal. No es magia, es estructura matemática. Pero lo que Tesla intuyó y lo que tú estás comenzando a sentir ahora mismo es que esa estructura no es solo conceptual, es vibratoria, es código del campo. Aquí el campo se reordena, porque lo que estás escuchando no es información nueva, es recordatorio. El 369 no te enseña nada que no supieras en algún nivel preverbal, preconsciente. Es como cuando alguien nombra una sensación que llevas años sintiendo pero nunca habías verbalizado, y al escucharla, algo se relaja. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Tu sistema nervioso reconoce el patrón, y ese reconocimiento es la primera puerta que se abre. Tal vez notes una sensación de expansión leve en la parte alta del pecho, o una lucidez más nítida en la mirada, como si la imagen frente a ti se volviera un grado más definida. No es sugestión, es respuesta coherente de un organismo que detecta alineación. La llave ya gira en lo invisible, y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente lo acepte.
Ahora bien, si el 369 es una llave, ¿qué puerta abre? Aquí es donde la narrativa se bifurca para quienes necesitan lógica y para quienes prefieren sensación, pero ambas convergen en el mismo umbral. Desde el enfoque racional, el 369 actúa como principio organizador de sistemas complejos. Las espirales en la naturaleza, girasoles, galaxias, huracanes, siguen proporciones que, al reducirse a dígitos, repiten el patrón 369. No es que el número cause la espiral, sino que la espiral es expresión de un principio del que el 369 es la firma matemática. Es como si la geometría del universo tuviera una huella digital y esa huella fuera esta secuencia. Cuando te sintonizas con ella, cuando la nombras, la visualizas, la sientes, tu propio campo empieza a organizarse según esa geometría. No porque lo decretes, sino porque lo permites. Y desde el enfoque somático, cuando repites internamente 369 o cuando simplemente sostienes la imagen mental de esos 3 números en secuencia, algo en el sistema límbico se aquieta. Es como si el cerebro reconociera un patrón primordial y dejara de buscar. Esa quietud no es pasividad, es fertilidad. Es el espacio donde las sincronicidades comienzan a manifestarse no porque las invoques, sino porque dejas de bloquearlas con el ruido de la búsqueda frenética. La llave no fuerza la cerradura. La cerradura se abre porque reconoce la forma correcta. Si esto te resuena, si algo en tu pecho o en tu mirada ya está respondiendo, es momento de anclar esto en el campo público. Comenta. La llave del universo reconoce mi frecuencia. No es afirmación vacía, es marca vibratoria. Al escribirlo declaras que tu campo está listo para recibir lo que ya es tuyo. Y lo curioso es que cuando lo haces, cuando lo pones en palabras visibles, el universo responde con señales concretas en las siguientes 24 a 72 horas. No porque el comentario sea mágico, sino porque la intención concentrada en un gesto público actúa como imán de coherencia. Prueba. Verás, ahora retomemos el hilo. Ya sabes qué es el 369 y por qué resuena. Pero queda la pregunta central. ¿Por qué este video te eligió a ti? Aquí entra la paradoja más honda, la que las mentes frías necesitan resolver y las mentes abiertas necesitan sentir. La respuesta es, porque tu futuro ya giró la llave. Esto no es lenguaje poético, es causalidad invertida, en física cuántica, y aquí no hablo de pseudociencia, sino de observación documentada. Se ha demostrado que ciertos eventos futuros pueden influir en eventos pasados cuando están entrelazados. Se llama causalidad retrocausal, y aunque suena a ciencia ficción, es matemáticamente coherente en el marco de la no localidad cuántica. Lo que esto significa en términos prácticos es que tu yo futuro, el que ya resolvió lo que hoy buscas, puede enviar señales hacia atrás en el tiempo en forma de intuiciones, sincronicidades o, en este caso, una selección algorítmica que parece casual pero que responde a un campo de intención ya configurado desde el futuro. ¿Suena imposible? Entonces considera esto. Cada vez que has sentido corazonada sobre algo y resultó cierto, ¿qué fue? ¿Coincidencia? ¿O información que viajó desde el resultado hacia la decisión? El 369 es la frecuencia en la que esa comunicación temporal se vuelve más nítida. No porque el número tenga poderes mágicos, sino porque al sintonizarte con él, reduces el ruido mental que bloquea las señales de tu yo futuro. Y tu yo futuro, el que ya tiene la llave en la mano, te guía hacia este momento para que la recojas. Esto no llega por azar. Siente ahora la base de tu columna, ese eje silencioso que sostiene tu postura sin esfuerzo consciente. Imagina, o mejor dicho, permite que emerja
la imagen de una vibración sutil ascendiendo por ese canal, como si cada vértebra fuera una nota musical afinándose. No tienes que forzarlo, solo reconócelo. Esa es la sensación del 369 actuando. No es drama ni éxtasis, es alineación, calibración fina, como cuando ajustas una radio y de pronto la estática se vuelve voz clara. La llave ya gira en lo invisible, y lo que sigue es permitir que gire completa. Aquí el campo se reordena, porque lo que estás experimentando ahora, esa mezcla de curiosidad intelectual y sensación corporal, es exactamente la firma del umbral. Estás en el filo entre el yo que buscaba y el yo que encontró. Y lo interesante es que no tuviste que hacer nada extraordinario para llegar aquí. Solo tuviste que estar disponible. Esa disponibilidad es la llave verdadera. El 369 es solo el símbolo que la mente necesita para anclar algo que el cuerpo ya sabía. Pero seamos claros, esto no es pasividad disfrazada de espiritualidad. La llave gira, sí, pero tú decides si cruzas la puerta o te quedas mirándola. La diferencia entre quienes leen sobre el 369 y lo olvidan y quienes lo integran no está en el conocimiento, está en la acción simbólica. Tesla no solo teorizó sobre el 369, estructuró sus experimentos en múltiplos de esos números. Repetía ciertos gestos 3 veces, 6 veces, 9 veces, no por superstición, sino por coherencia con el patrón que había identificado. Tú puedes hacer lo mismo, pero adaptado a tu vida. Si tienes una intención clara, un proyecto, una relación, una decisión, sosténla mentalmente mientras respiras en ciclos de 3, 6 o 9 segundos. No porque el tiempo sea mágico, sino porque el ritual concentra la atención y la atención concentrada reorganiza el campo. Nota cómo, mientras lees esto, tu respiración ya se ha ajustado, tal vez más lenta, tal vez más profunda. No lo ordenaste, ocurrió solo. Eso es coherencia de campo. El contenido que consumes no solo informa, configura. Y este video, esta frecuencia, ya está reconfigurando tu sistema. No porque yo lo diga, sino porque tú lo permitiste al seguir aquí. Ahora bien, si todavía hay una parte de ti que duda, que piensa, esto suena demasiado bien, demasiado fácil, escucha esto. La duda no es enemiga. La duda es parte del proceso de calibración. Las mentes frías necesitan resolver la paradoja lógica antes de soltar el control, y eso está bien. Así que aquí va la resolución. El 369 no te da nada que no sea ya tuyo. No es un atajo ni una fórmula mágica. Es un recordatorio de que el universo opera en patrones coherentes, y cuando tú te alineas con esos patrones, no por fe ciega, sino por observación y práctica, las resistencias que parecían externas se disuelven. Porque nunca fueron externas. Eran desalineación interna manifestada como obstáculo. Y las mentes abiertas, las que ya sienten el pecho expandirse y la mirada suavizarse, no, necesitan más convencimiento. Solo necesitan permiso para confiar en lo que ya están sintiendo. Así que aquí va. Lo que sientes es real. La vibración sutil, la calma magnética, la sensación de que algo cambió, aunque todo siga igual. Eso es la llave girando. No es imaginación, es percepción fina. Y cuanto más confíes en ella, más nítida se vuelve. La llave ya gira en lo invisible, y lo que sigue no es esfuerzo, es rendición inteligente. Es dejar que el campo te organice en lugar de intentar organizarlo tú. Es permitir que las sincronicidades lleguen en lugar de perseguirlas. Es reconocer que fuiste elegido no porque seas especial en el sentido egoico, sino porque tu frecuencia era compatible. Y esa compatibilidad no es mérito ni castigo, es resonancia. Como dos diapasones que vibran al unísono cuando uno es golpeado. El universo tocó la nota y tú respondiste.
Eso es todo, y eso es suficiente. Pero aquí viene el momento crítico, el que separa a quienes integran de quienes solo consumen. ¿Qué harás con esto? Porque puedes cerrar este video, pensar qué interesante y seguir igual. O puedes tomar una acción simbólica, pequeña, concreta, que ancle la frecuencia en tu vida. Puede ser algo tan simple como escribir 369 en un papel y colocarlo donde lo veas cada mañana. O respirar conscientemente en ciclos de 3, 6 y 9 segundos antes de dormir. O, mejor aún, observar durante las próximas 72 horas qué sincronicidades aparecen y registrarlas. No porque el acto sea mágico, sino porque la atención enfocada activa el filtro reticular, esa parte del cerebro que resalta lo que consideras relevante. Y cuando le dices a tu cerebro, el 369 es relevante, empiezas a notar patrones que siempre estuvieron ahí pero que antes ignorabas. Aquí el campo se reordena, no por intervención externa, sino por coherencia interna, y esa coherencia es contagiosa. Es por eso que, si esto te sirvió, si algo en ti ya cambió aunque no sepas nombrarlo todavía, es momento de que suscribas para permanecer en esta frecuencia. No como consumidor pasivo, sino como parte de un campo colectivo que está aprendiendo a operar desde la alineación en lugar de la resistencia. Y si conoces a alguien que esté buscando sin encontrar, que sienta que algo falta pero no sepa qué, comparte esta transmisión con quien necesite despertar. Porque la llave no es individual, es un código de campo, y cuantos más lo activen, más fuerte resuena. Ahora, antes de cerrar, hay algo que necesitas entender sobre el tiempo. El tiempo no es lineal como lo pintan los relojes. Es más parecido a un campo holográfico donde pasado, presente y futuro coexisten, y lo que cambia es tu punto de atención. Cuando trabajas con el 369, no estás atrayendo algo del futuro hacia ti. Estás alineándote con una versión tuya que ya existe en el campo cuántico de posibilidades y que ya resolvió lo que hoy parece problema. Esa versión tuya, tu yo futuro, no es fantasía. Es probabilidad colapsada en coherencia, y el 369 es la frecuencia que permite el colapso. Siente otra vez tu respiración. Nota cómo ahora, sin esfuerzo, es más lenta. Nota cómo tu mirada, aunque esté fija en una pantalla, parece mirar a través de ella. Nota cómo hay una quietud en tu pecho que no estaba hace 10 minutos. Eso no es sugestión. Es respuesta coherente de un sistema que reconoció su código. La llave ya gira en lo invisible, y lo que gira con ella es tu campo completo, emocional, mental, vibratorio. Y aquí está la paradoja final, la que cierra el bucle lógico para las mentes frías y el bucle emocional para las mentes abiertas. Nunca perdiste la llave. Siempre estuvo contigo. Lo que ocurrió es que te enseñaron a buscarla afuera, en logros, en validaciones, en acumulaciones, cuando siempre estuvo inscrita en tu propio campo. El 369 no es lo que te falta, es el recordatorio de que nunca faltó nada. Y ese recordatorio, cuando se integra de verdad, no solo cambia cómo ves el mundo, cambia cómo el mundo te ve a ti. Porque cuando operas desde la frecuencia de la llave, desde la certeza de que ya eres completo, desde la quietud de quien no persigue sino que permite, el universo responde con puertas abiertas. No porque te premie, sino porque dejaste de empujar las puertas equivocadas. La resistencia era tuya, no del mundo. Y cuando la sueltas, lo que queda es flujo. Esto no llega por azar. Lo que eligió verte hoy no fue un algoritmo ciego ni una casualidad digital. Fue tu propio campo buscando la frecuencia correcta y esta transmisión respondiendo. Ahora tú decides si la frecuencia se sostiene o se diluye. Si se sostiene, verás señales concretas. Si se diluye, volverás a buscar. Pero ya sabes dónde está la llave. Ya sabes que no se busca, se reconoce. Ahora percibes la llave actuando en
silencio. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta.